Bien, continuando con lo que es el miembro inferior, ahora vamos a hablar de la articulación de la cadera. La articulación de la cadera está considerada una artrosis. Esto quiere decir que tiene movilidad en los tres ejes del espacio. Desde el punto de vista embriológico, los esbozos de la extremidad inferior se desarrollan más tarde que los de la superior, apareciendo en la cuarta semana del desarrollo embrionario. El desarrollo de los esbozos es rápido. Al final de la sexta semana se inicia a detectar los huesos principales y en la octava semana están todos los huesos en esbozo cartilaginoso. De tal forma que en el momento de nacimiento la articulación coxofemoral está aún inmadura, con un acetábulo bastante pequeño que la cabeza femoral, lo que va a facilitar la luxación de la cadera. El ligamento redondo limita la luxación postero superior. Cuando el niño mantiene las extremidades inferiores en extensión, el ligamento redondo pierde su función de contención. La orientación del cótilo y el cuello femoral en el momento de nacer depende mucho de la colocación del feto en el útero y del tiempo que vaya a pasar en esta posición. De esta forma, la anchura de la pelvis materna y la obesidad, el morfotipo materno o la gemelaridad van a determinar la permanencia en esta posición. Todo esto quiere decir que van a ser las dificultades de espacio que hayan podido existir y que hayan obligado a reducir los diámetros transversos del feto. El perfil óseo. Vamos a hablar de la cabeza femoral. Esta estructura tiene la forma de 2/3 de esfera que está orientada oblicuamente hacia arriba, hacia adentro y un poco hacia adelante. Está recubierta por un cartílago que es denominado cartílago hialino, que se adelgaza hacia la periferia, excepto en la fosita, donde se va a insertar el ligamento redondo. Esta fobia se localiza en el cuadrante antero inferior y postero inferior de la cabeza en el 94% de los casos, siendo un poco mayor en los varones. La otra estructura importante es el cuello femoral. El cuello femoral une la cabeza a la diáfisis femoral, formando un ángulo aproximadamente de 125 grados en el plano frontal. A este se denomina el ángulo de inclinación o cérvico-diaficiario de Lanz. Y va a presentar de 12 a 15 grados hacia adelante, que es la anteversión, en la cadera del adulto. La otra estructura importante en esta articulación viene a ser el acetábulo. El acetábulo está situado en la cara externa del hueso coxal, en la unión del ilion, el isquion y el pubis. Tiene forma de semiesfera, rodeada de un borde o ceja cotiloidea. El fondo de la cavidad no es una superficie articular, por lo tanto no tiene cartílago. Está ocupado por un paquete fibroelástico de grasa
recubierto por una membrana sinovial. La superficie tiene una forma de herradura que rodea el trasfondo y está cubierta por cartílago y es la zona articular. La escotadura isquiopúbica se halla ocupada por el ligamento transverso del acetábulo, que convierte la herradura en un anillo. Se ha comprobado que el cótilo no es totalmente hemisférico, existiendo un predominio de altura sobre el diámetro anteroposterior que va a relacionar con la zona de transmisión de carga. Por lo tanto, parece que existieran dos compartimientos diferentes en el acetábulo. En uno se abriría bajo la presión de la cabeza femoral, en el caso del apoyo monopodal, con la separación de la pared anterior y posterior. Y en el otro se cerraría alrededor de la cabeza con el desplazamiento lateral de las paredes. Todo esto se debe básicamente a la forma de la cabeza femoral. Una cabeza esférica abriría y una cabeza deformada cerraría. Rodeando la periferia del acetábulo, nos vamos a encontrar con el rodete glenoideo, o denominado labrum. Está insertado en la ceja cotiloidea y tiene la función de incrementar la superficie de esta cavidad. El rodete glenoideo es un fibrocartílago de sección triangular que contribuye a la forma y profundidad del cóndilo, cuya cara interna va a estar recubierta por el cartílago articular. Continúa la concavidad del cótilo de manera que abarca la cabeza y la mantiene dentro de la cavidad, incluso después de suprimir todos los otros medios de unión articular. Hablamos de un factor importante que son los ejes de movimiento. El cuello femoral tiene un eje oblicuo hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante, formando un ángulo con el eje diaficiario llamado inclinación de unos 125 grados en el adulto, con variaciones de entre 115 a 140 grados de acuerdo a Capanghi y de 95 a 135 grados según Frankel. Si el ángulo cérvico-diaficiario es superior a los valores de referencia, se denomina coxa valga. Si es inferior, se denomina coxa vara. En el plano transversal vamos a valorar el ángulo de anteversión formado por la proyección sobre el plano transversal de los ejes longitudinal de la cabeza y del cóndilo femoral. De esta manera, tenemos que en la articulación de la cadera se realiza movimiento de abducción o separación, alcanzando un balance de 90 hasta 90 grados. Y la aducción, que es la aproximación, que en este caso se puede considerar el movimiento de retorno o el movimiento que sobrepasa la línea media del tronco, pudiendo alcanzar
una amplitud de hasta 90 grados de valor. El otro movimiento que tenemos en la articulación de la cadera, vamos a encontrar al movimiento de flexión, solo que este es un movimiento combinado, como podemos advertir en las imágenes. Este movimiento de flexión de cadera, cuando se realiza con la flexión de rodilla, alcanza una amplitud de movimiento de hasta 145 grados, pudiendo oscilar entre 120 y 145. Si es 120, se toma en cuenta con una flexión de rodilla de 90 grados. Si tomamos este valor con este movimiento con una extensión de rodilla, la amplitud alcanzará hasta los 90 grados. Por otro lado, la extensión, que es el movimiento de aquí abajo, es el movimiento que dirige la extremidad inferior por detrás del movimiento, detrás del plano frontal, alejando la cara anterior del muslo del tronco. Va a estar limitada por la tensión ligamentaria, principalmente el ligamento iliofemoral, y va a estar favorecida por la extensión de la rodilla. Este movimiento, cuando se lo realiza con la rodilla extendida, alcanza una amplitud de 20 grados, reduciéndose a 10 grados con la rodilla en flexión. Si hacemos un movimiento pasivo con el miembro superior, esta amplitud alcanzará hasta unos 30 grados. El otro movimiento correspondiente a esta articulación va a ser las rotaciones. Tenemos la rotación interna y la rotación externa. Cuando la rotación se hace externa, tiene una mayor amplitud que la interna. La externa dirige la punta del pie hacia afuera, alcanzando una amplitud de 60 grados, cuando se tiene la rodilla en extensión. Si tomamos con la rodilla en flexión, como vemos en el esquema, cuando la rodilla se inclina, la pierna y la punta del pie se inclinan hacia el lado interno, se habla de una rotación externa, teniendo la misma amplitud. En cuanto a la rotación interna, es cuando se dirige la punta del pie hacia adentro, cuando la tomamos con la rodilla en extensión. Y, como en el caso del esquema, cuando la rodilla está en flexión, la pierna y la punta del pie se dirigen hacia afuera, esta amplitud oscilará entre 30 y 40 grados. Los movimientos activos de esta articulación, como en las de todas las otras articulaciones, tiene una amplitud de un 25 a 35% menor que los movimientos pasivos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los movimientos que son asistidos y hechos o ejecutados por el fisioterapeuta van a tener una mayor amplitud que de forma activa. Importante mencionar acerca de los estabilizadores de la articulación, en este caso los estabilizadores pasivos.
Uno de estos va a ser la cápsula articular, que tiene la forma de un manguito cilíndrico que se inserta en el contorno de la cavidad cotiloidea, en la ceja y en la periferia del rodete. A nivel del femoral, se inserta en el cuello femoral a lo largo de la línea intertrocanteria anterior y por encima del conducto del músculo obturador externo, en la unión del tercio externo con sus dos tercios internos. Esta va a ser una inserción laxa, que va a estar reforzada por 4 tipos de fibras. Unas fibras serán longitudinales, otras superficiales y otras paralelas al eje capsular. Otros elementos estabilizadores van a ser los ligamentos, que van a estar situados tanto en la cara anterior como en la posterior de la cápsula y la van a ir reforzando. En la cara anterior vamos a encontrar 2 ligamentos, el ligamento iliofemoral y el pubofemoral, como podemos advertir en la imagen de la izquierda. El ligamento iliofemoral también recibe el nombre de ligamento de Bertin o ligamento en Y, de Bigelow. Recibe este nombre porque tiene la forma triangular y se inserta por su vértice superior por debajo de la espina ilíaca antero-inferior. Este abanico va a estar formado por 2 fascículos, el superior o iliopertrocanterio, que es el más fuerte de todos en esta articulación, y el otro va a ser el ligamento inferior o iliopertrocantinio, que es menos resistente. El otro ligamento que tenemos en esta articulación va a ser el ligamento pubofemoral, que es triangular y se inserta en varios puntos de la cara anterior de la articulación. En la cara posterior e inferior vamos a encontrar un último ligamento que va a ser el ligamento isquiofemoral, que se inserta en la cara posterior de la ceja y el rodete glenoideo. Tiene forma espiroidea y se fija en el borde anterior de la fosita digital del trocánter mayor. Ahora bien, existe el ligamento que he mencionado al inicio, que es el ligamento redondo. Este ligamento resulta una estructura diferente, ya que en el adulto ha perdido totalmente su función estabilizadora. Pero en el recién nacido hasta la edad de la infancia, colabora en la fijación de la articulación hasta que ésta se encuentre totalmente evolucionada. Por lo tanto, solo sirve posteriormente como puente para el paso de nervios y vasos de la cabeza femoral, interviniendo los nervios en la regulación del calibre de los vasos de esta zona. Es importante mencionar también que en esta articulación las trabéculas óseas forman un papel importante por la característica que presentan en sus sistemas. Por ejemplo, existen 2 sistemas de trabéculas. Una que es la arciforme, que es de tracción,
y nace de la cortical externa de la diáfisis y finaliza en la zona inferior de la cortical de la cabeza. El otro fascículo será el cefálico o en abanico de sustentación, que es de compresión y se origina en la cortical interna de la diáfisis y en la inferior del cuello y va a la parte superior de la cortical de la cabeza. Estos sistemas trabeculares de tracción se encuentran siempre en el lugar o en la zona de inserción ligamentaria o de músculos potentes, existiendo en este caso 3 puntos especiales: el cruce de los grupos arciforme y trocanterio, el otro será el macizo ojival en el macizo trocanterio y la otra que forma 2 pilares, que va a ser el cérvico cefálico. Hasta aquí concluimos con lo que es la articulación de la cadera y pasamos a las actividades de la plataforma.